En primer lugar, si nos medimos por las variables convencionales para medir el bienestar, seguramente las dos que más definen el bienestar de las familias, el empleo y la inflación, los resultados de estos 4 años han sido inferiores a los esperados. Seguramente todos coincidimos, y yo no voy a analizar aquí, todos coincidimos que en esa performance, en esa trayectoria, ha habido una combinación con distintas dosis que cada uno sabrá ponderar, una combinación de herencia, de inconsistencias o descoordinaciones en el programa económico y de algunos factores externos, casuales, fortuitos, como la sequía, la severa sequía que tuvimos el año pasado o el corte abrupto al financiamiento de los mercados emergentes en el segundo trimestre del año pasado. Buenas tardes, autoridades de la Cámara, señores diputados y señoras diputadas, público en general. Para mí es un honor estar en esta casa para presentarles el proyecto de presupuesto general de ingresos y gastos de la Nación para el año 2020. Es el último trimestre de este primer mandato del presidente Mauricio Macri. Estamos en vísperas de una elección presidencial en octubre y noviembre y creo que es una buena oportunidad para salir un poquito de la coyuntura del día a día y trazar una mirada más panorámica, dado que el presupuesto es una ley anual, salir un poquito del día a día y trazar una panorámica de cómo llegamos hasta acá, cómo fue la evolución de estos 4 años y sobre todo también compartir con ustedes algunas reflexiones respecto a las perspectivas que se abren de 2020 en adelante para la Argentina. En primer lugar, si nos medimos por las variables convencionales para medir el bienestar, seguramente las dos que más definen el bienestar de las familias, el empleo y la inflación, los resultados de estos 4 años han sido inferiores a los esperados. Seguramente todos coincidimos, y yo no voy a analizar aquí, todos coincidimos que en esa performance, en esa trayectoria, ha habido una combinación con distintas dosis que cada uno sabrá ponderar, una combinación de herencia, de inconsistencias o descoordinaciones en el programa económico y de algunos factores externos, casuales, fortuitos, como la severa sequía que tuvimos el año pasado o el corte abrupto al financiamiento de los mercados emergentes en el segundo trimestre del año pasado. Respecto al primer factor, a la llamada herencia, no voy a abundar en juicios de valor porque seguramente no es menester aquí polemizar quizás un debate que nos interesa más a los dirigentes políticos que a los ciudadanos de a pie. Simplemente mencionar como punto de partida que veníamos de un ciclo corto de los 4 años previos donde no había habido generación de empleo privado, había habido una alta inflación, aún con alguna distorsión y represión de precios relativos, en particular del tipo de cambio y de las tarifas de los servicios públicos regulados, un agudo desequilibrio fiscal y un desequilibrio externo latente con alguna represión al comercio exterior, con alguna limitación para las importaciones. Traje allí algunos gráficos y cuadros para compartir con ustedes e ilustrar parte de las reflexiones que quiero dejar hoy aquí en esta casa en el marco de la presentación del presupuesto. Indudablemente ese triángulo, ese trilema, ese triángulo de las Bermudas, déjenme llamarlo así, inicial, con 3 vértices
que eran desafiantes en materia de la distorsión que había en precios relativos, tipo de cambio atrasado y las tarifas de servicios públicos, la inflación y el crecimiento, seguramente constituyen pares dilemáticos o dilemas entre los tres vértices, donde es muy difícil al mismo tiempo poder corregir un atraso cambiario y las tarifas rezagadas y al mismo tiempo poder bajar la inflación. Y eso quedó de manifiesto en 2016 con la aceleración inflacionaria que hubo aquel año que había terminado el año anterior en 28% y se elevó al 40%. Del mismo modo, en el lado derecho de ese triángulo es muy difícil subir las tarifas y subir el tipo de cambio y al mismo tiempo recuperar inmediatamente el crecimiento, porque el impacto inicial de la suba de tarifas tiene una baja del ingreso disponible de las familias y entonces eso afecta al consumo. La suba del tipo de cambio provoca una incertidumbre nominal, atenta obviamente contra las proyecciones de consumo, pero sobre todo de inversión, y eso terminó definiendo que en aquel año 2016 tuviéramos un año recesivo y por supuesto también están presentes las lógicas tensiones de corto plazo al menos que hay entre la inflación y la reactivación, por lo menos en primera instancia, hasta que se consiga colocar a la economía en su sendero de equilibrio. Por la magnitud de los desequilibrios, por las restricciones de carácter social, donde había casi un tercio de los argentinos bajo la línea de pobreza, por las capacidades políticas, por el espacio político con minoría en ambas cámaras, probablemente el gradualismo no haya sido tanto una elección como una imposición de la realidad. Y por supuesto, ese gradualismo, sobre todo en materia fiscal, tuvo que ser financiado en esa transición con deuda, con la emisión de deuda, que dada la ausencia de un mercado de crédito local profundo, en general se fue a financiar en mercados externos. En 2017, a pesar de ese trilema, de esos dilemas entre vértices que había, en 2017, sin embargo, logró recrearse una especie de círculo virtuoso y la inflación había empezado a converger a valores, por lo menos había empezado a descender del 40 al 25% en 2017, el producto se aproximaba a su sendero de crecimiento potencial, en el orden del 3,5% del crecimiento anual, 4% en el primer trimestre de 2018, y se había empezado a bajar el déficit fiscal porque, bueno, se había podido empezar a bajar los subsidios a los consumos de transporte y energía mediante la adecuación de las tarifas que estaban rezagadas. También se había empezado a trabajar en el gasto no prioritario y con un plan antiinflacionario y de infraestructura, no antiinflacionario, de infraestructura, en particular en los sectores de energía, rutas, obras viales y transporte. También a fin de 2017 se pudieron concretar en esta casa reformas estructurales como una reforma tributaria, un consenso fiscal con las provincias que empezó y continúa una baja también parsimoniosa pero persistente de los impuestos que reclama nuestra producción para poder ser competitivo con nuestra fuerza productiva, para poder competir con el resto del mundo. No obstante, ese, déjenme llamarlo, círculo virtuoso de 2017 se había interrumpido prematuramente en el segundo trimestre de 2018. Seguramente, como ocurre a menudo, los detonantes fueron de origen externo, lo que yo llamé recién algo de mala suerte, una sequía inédita en las 5 décadas previas, una suba de la tasa de interés internacional. Pero eso no es excusa porque indudablemente esas cosas ocurren cíclicamente y evidentemente sobre todo el esquema monetario y cambiario de los 2 años y medio previos no alcanzó a ser robusto para poder hacer frente a ese tipo de
shocks externos. Y en abril de 2018 sufrimos una crisis financiera, cambiaria, que después se trasladó al sector real, con una volatilidad del tipo de cambio, una suba de la tasa de interés para defender la estabilidad del sistema financiero o de los depósitos de los argentinos y limitar la dolarización o el traspaso a moneda extranjera. Allí empezaron dudas sobre la continuidad o la sustentabilidad social y política de las reformas pendientes, pero indudablemente la falta de un esquema fiscal y monetario robusto fue un terreno fértil para que esos detonantes externos interrumpieran aquel círculo virtuoso del año anterior y principio de 2017 y principio de 2018. El corte del crédito voluntario en aquel momento sugirió o derivó en acudir a un préstamo stand-by de acceso excepcional con el Fondo Monetario Internacional, que no es otra cosa que sustituir deuda privada que estaba contraída a un ritmo de manos privadas, que estaba contraída a una tasa promedio del 6,5% por préstamos del Fondo Monetario que están a tasas inferiores al 4%, con la idea también o con el propósito de no tener un corte abrupto del financiamiento y obligar a un ajuste fiscal muy severo y además repentino, y eso es lo que ha estado vigente en el último año y medio. A pesar de la estabilización financiera y cambiaria del último cuarto del año 2018 y el primer cuarto del año 2019, y una incipiente recuperación de la actividad, sobre todo en el segundo trimestre de este año. Recién me compartía los últimos datos que estamos recogiendo de la economía real de junio y julio, me lo compartía el ministro de Producción, como se veía ya una franca recuperación en los niveles productivos en el mes de julio. Indudablemente la incertidumbre electoral, en primer lugar, nos fue acortando los plazos de renovación de la deuda y sin hacer, insisto, porque no es nuestro propósito, sino más bien describir objetivamente la trayectoria financiera de estas últimas semanas. Tras las elecciones primarias hubo una reacción del mercado donde se duplicó el riesgo país, hubo una depreciación nominal del orden del 25% de la moneda local y se redujeron drásticamente las posibilidades de renovación de la deuda de corto plazo de la Argentina, que hasta ese momento venían renovándose en los 3 meses previos en una proporción del 88% de los vencimientos. Las dos subastas de deuda posteriores, de corto plazo, posteriores a las elecciones primarias, promediaron un 5%, poniendo límites a la posibilidad de continuar con ese tipo de financiamiento, lo que obligó, como es de público conocimiento, a extender los plazos de la deuda de corto plazo, siempre privilegiando a las personas humanas para que no se vean afectadas de sus ahorros y de sus inversiones, y también a implementar un régimen de control de capitales o control cambiario, también concentrado en las personas jurídicas, que afectan solamente al 98%, al 2%, o eximen al 98% de las operaciones cambiarias de los particulares, y sin afectar, porque nos parece que es importante dejar abiertas los canales normales del comercio exterior para que la economía real sufra menos de lo necesario. De ninguna manera estoy diciendo que es inocuo, pero sí afectarla lo menos necesario. Son medidas incómodas, no propias de un país para desarrollar un país, pero sí son medidas necesarias para evitar males mayores sobre el mercado cambiario y efectos sobre la inflación que terminen afectando sobre todo a las clases de ingresos medios, ingresos bajos, que tienen menos capacidad, menos posibilidad de defenderse frente a las turbulencias financieras y cambiarias. Un capítulo aparte merece la situación de la deuda pública. Como dije anteriormente,
podemos cambiar el gráfico. Como dije anteriormente, la deuda fue el instrumento para suavizar el impacto social de cualquier convergencia al equilibrio del resultado fiscal. Al fin y al cabo, la deuda siempre es la suma de los déficits de un periodo, con lo cual es difícil al mismo tiempo criticar o cuestionar el aumento de la deuda y el presunto ajuste del gasto público, porque una cosa es lo contrario de la otra. Como todos sabemos, siempre lo que aquí a veces se llama ajuste, en otros países se llama responsabilidad fiscal, porque la irresponsabilidad fiscal nunca la pagamos los funcionarios o los gobernantes, sino que la terminan pagando los contribuyentes y los vecinos. Allí está la deuda, la evolución de la deuda en estos años en términos del producto, que lo que ven allí es que tiene un piso en el año 2015 cercano al 50%, y al pasar del 50 al 85% no es más que el reconocimiento de deuda anterior. ¿Se acuerdan de los holdouts o de los tenedores de deuda que no habían entrado a las negociaciones de deuda del ciclo anterior, que incorporaron un 12% adicional? Y lo que siguen son los déficits de los años siguientes, también en términos de producto, los déficits financieros del Tesoro, que explican exactamente la evolución de esa deuda. Por eso insisto en que la deuda es la suma de la variación de la deuda, es la suma de los déficits de un periodo. Vamos a cambiar el gráfico. Allí está cómo fue para qué fue emitida la deuda en distintos años, en 2016 y en lo que va de 2019, y se ve que en aquel primer año la mitad de la deuda emitida, el 52% de la variación de deuda, fue para financiar el déficit fiscal de ese año, mientras que en la actualidad es todo para renovar deuda vigente, para refinanciar deuda vigente. Esto es lo que hace que a partir de acá, a partir de que se consiga el equilibrio fiscal primario o el financiero, pero cuando se consiga el equilibrio fiscal ya va a dejar de crecer la deuda, y eso es lo que le va a dar sustentabilidad en la trayectoria de mediano plazo. Por eso nos parece tan importante consensuar con las distintas fuerzas políticas la necesidad de alcanzar un equilibrio fiscal intertemporal. Por supuesto que aquí son bienvenidas todas las posiciones, todos los enfoques, todas las escuelas del pensamiento. Lo que sí tenemos que tener en claro es que todas las escuelas son bienvenidas, pero no podemos arrastrar inconsistencias. Me refiero con esto a que no podemos pensar los lunes que podemos bajar impuestos, los martes que tenemos que subir subsidios y los miércoles que tenga que bajar la deuda, porque eso no sucede.